Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es acerca de un estilo de vida. Sería bueno reflexionar acerca de lo que es la vida como cristianos. ¿Y qué sería o qué es una vida como cristianos? Bueno, es ni más ni menos un estilo de vida. Adoptar para nosotros un estilo de vida. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, la Biblia nos relata la conversión del apóstol Pablo al evangelio del Señor Jesús. Un hombre que antes había sido perseguidor del evangelio y que buscaba a los cristianos y los perseguía para entregarlos a las autoridades de su gobierno y de su creencia, de lo que él creía. Los maltrataba, los ponían en la cárcel y los azotaban. Entonces, sería muy interesante si nosotros leyéramos todo ese capítulo 9 del libro de los Hechos en nuestras casas, porque allí nos damos cuenta de cómo el Señor Jesucristo puede cambiar la vida de un ser humano. Para aquellas personas que dicen que no pueden cambiar, que no pueden adoptar un sistema de vida diferente al que llevan, porque tienen una costumbre ya, tienen un sistema de vida al cual quieren ser fieles, un sistema de vida que no quieren abandonar. Pero el sistema o el estilo de vida que nosotros podemos tener como cristianos es un estilo de vida que tiene como premio la vida eterna. Así que no hay excusas para las personas que dicen que es muy difícil, que es muy duro, que no pueden abandonar ese sistema de vida, porque aún la persona más dura, aún las personas con raíces muy profundas en sus propias creencias equivocadas, pueden cambiar si quieren hacer la voluntad de Dios y si quieren aceptar al Señor Jesucristo. Este hombre, Pablo, como nos relata el capítulo 9 del libro de los Hechos, era un hombre perseguidor de los cristianos, como lo hay hoy en día mucha gente. Mucha gente odia a los cristianos. Mucha gente, vecinos nuestros, de pronto nos ven salir con la Biblia, nos ven alabar al Señor, cantar en nuestras casas, nos oyen y nos ven ir al templo cada 8 días, por ejemplo, y nos están señalando, de pronto nos odian, de pronto no nos quieren. Bueno, siempre ha sido así. Y Pablo fue un hombre perseguidor de la iglesia, pero él tuvo un encuentro con el Señor Jesús y pudo llegar al conocimiento pleno del Señor Jesucristo y pudo predicar el evangelio a muchas personas. Y obviamente ya el apóstol Pablo no está con nosotros, pero él terminó la carrera. Él pudo morir habiendo alcanzado el premio de la vida eterna. Vamos a leer una escritura allí en el libro de los Hechos. Vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Hemos venido usando esta Biblia para que los versos sean muy claros para entenderlo y para nuestra forma de comprender la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, los versos 20 al 22. Dice la Biblia: y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que oían decían asombrados: pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús. Precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Y cada día Pablo hablaba con más poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Mesías.
Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada. Lo que nos está relatando la Escritura aquí en estos versos que acabamos de leer es después de la conversión, después del encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo. Cuando ustedes lean el capítulo 9 del libro de los Hechos, se van a dar cuenta que Pablo iba persiguiendo a los hermanos de la iglesia, a los cristianos, y en el camino lo sorprendió un resplandor del cielo, una luz, un rayo más potente que el rayo del sol, y lo dejó ciego por un tiempo, y él cayó a tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No les voy a relatar toda la historia, porque sería bueno que la leyeran en casa. Pero allí el apóstol Pablo tuvo un encuentro genuino con el Señor Jesús. Lo llamó directamente a predicar el Evangelio y lo exhortó, o sea, lo animó, le instó a que fuera su discípulo, porque Pablo iba por un camino desordenado, iba por un camino en el que iba a la perdición de todas maneras si moría en esa condición. Y el Señor Jesucristo no quiere la muerte del pecador, la muerte del ser humano, sino que viva y que viva eternamente con Él. Y lo que nos dicen estos versos es que Pablo entonces comenzó a anunciar, comenzó a predicar la palabra del Señor Jesús a las personas allí en esa ciudad, en Damasco. Y estas personas como que no creían en lo que él hablaba, porque lo conocían y sabían que él era perseguidor de los cristianos, que él no era un cristiano, que él perseguía a los hombres que anunciaban a Cristo y los ponía presos y los llevaba ante los sacerdotes para que ellos los condenaran a prisión y los castigaran. Entonces, estos versículos son muy interesantes porque de eso es lo que estamos hablando, de un estilo de vida. Inmediatamente cambió el estilo de vida de Pablo. Mire, él iba de camino a encontrarse con algunos cristianos para ponerlos presos, para traerlos y azotarlos y entregárselos a los principales sacerdotes de su pueblo, de su nación. Pero al tener ese encuentro con el Señor le cambió el rumbo de su vida, su forma de pensar, y él fue transformado. Por eso es que el Evangelio es eso, un estilo de vida. Y nadie puede cambiarse por a sí mismo, solamente el Señor puede cambiar a una persona. El Espíritu Santo puede cambiar a un ser humano. Y de ahí en adelante comienza a tener un estilo de vida diferente. Entonces, cambió el estilo de vida de Pablo. Ya no quería perseguir a los cristianos, sino que quería anunciar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Dios de estos cristianos que él perseguía antes. Mire cómo cambian las cosas. Y comienza a tener un estilo de vida diferente este hombre. Y lo que nos dicen estos textos es que ellos estaban asustados, las personas a las que él les anunciaba el Evangelio. Porque una vez que la persona tiene un encuentro con el Señor y acepta al Señor Jesucristo, no quiere hacer otra cosa más que hablar del Señor Jesucristo, porque quiere compartir las buenas nuevas y el estilo de vida que comienza a llevar la persona, que es un estilo de vida mucho mejor dirigido por el Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. En Hechos capítulo 16 y el verso 16 dice la Escritura: un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. Me ha gustado este texto porque, hablando acerca del estilo de vida, nos comienza el texto hablándonos acerca de que un día íbamos a la oración, de camino para ir al lugar de oración. Si ven,
ya el estilo de vida de Pablo cambió. Ya no iba de camino a perseguir a los cristianos, ahora iba de camino para dirigirse al templo, al lugar de reunión, donde iban a estar orando al Señor Jesucristo. Le cambió el estilo de vida a Pablo, le cambió totalmente. Y la Biblia nos habla acerca de un encuentro que ellos tuvieron con una muchacha que tenía espíritu pitónico, o sea, espíritu de adivinación por parte de Satanás. Y la Biblia relata todo en ese capítulo 16, esos versos del 16 en adelante, relata lo que sucedió con esa muchacha, porque Pablo, el apóstol, la reprendió, porque él se dio cuenta que tenía un espíritu malo, y ese espíritu salió de ella, y eso ocasionó que ellos estuvieran presos, pero esa sería otra reflexión. Mas, sin embargo, ahora estamos viendo que ellos se dirigían a la oración, y en el camino a la oración fue que se encontraron con esta muchacha. Cambió el sistema de vida de este hombre, y eso es lo que necesita el ser humano, que su estilo de vida cambie. Ya no se dirija a las cantinas, ya no vaya a los bailes, ya no vaya a los centros de prostitución, ya no vaya a cometer adulterio en contra de su esposa, de su esposo, ya no vaya a infringir la ley de Dios, la voluntad de Dios, que ya no malgaste su dinero en licor, que ya no malgaste su dinero comprando paquetes de cigarrillo, porque no es la voluntad de Dios que el ser humano viva esa vida. Entonces, es un estilo de vida lo que debe vivir el ser humano. Cuando eso sucede, las cosas cambian. Ya cada 8 días vas para el templo a orar. De pronto entre semana también puede ir un día, en una noche, al templo a orar. Pero cambia el estilo de vida del ser humano. Vamos a leer otro texto en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25. Dice la Biblia: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. ¿Se dan cuenta? Como estamos hablando acerca de lo que es un estilo de vida, allí en el capítulo 16, cuando nosotros podemos leer todo ese capítulo 16 del libro de los Hechos, vemos lo que sucedió. Pablo se encaminaba hacia la oración, encontró una mujer que los estaba, vamos a decir, azarando, decía cosas, y aunque esta mujer no decía cosas malas, decían: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os predican el Evangelio. No estaba diciendo nada malo, antes estaba diciendo una verdad. Pero el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, se dio cuenta que ella, como no era una cristiana, sino que era una mujer que no era convertida al Señor, antes estaba poseída por un demonio y le ayudaba a que adivinara cosas para que le diera ganancia a sus amos. Entonces la reprendió. Eso le produjo como resultado que a Pablo y a su compañero los pusieran presos. Y este versículo del capítulo 16, este versículo 25, nos dice la Biblia que cerca de la medianoche Pablo y Silas oraban al Señor y cantaban alabanzas mientras los otros prisioneros los escuchaban. Cuando ustedes lean el capítulo 16 del libro de los Hechos, se van a dar cuenta que a ellos los azotaron y los pusieron en presos. Uno con el cuerpo maltratado y preso va a tener ganas de cantarle alabanzas al Señor si no tiene un estilo de vida que agrade a Dios. No lo hace. Pero como uno tiene un estilo de vida que agrade a Dios y ellos estaban presos por la palabra del Señor, pudieron resistir todo eso. Cuando nosotros cambiemos el estilo de vida que llevamos y adoptemos un estilo de vida diferente, podemos darnos cuenta que sí podemos resistir las inconveniencias, los problemas y las dificultades, aún por difíciles que sean. Recuerden, la vida cristiana es un estilo de vida. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.